Hola de nuevo, en este vídeo vamos a hablar de operadores. En el anterior habíamos visto tipo de datos, sigue esto conservándose así, y vamos a hablar de cómo se opera con esos tipos de datos. Un computador trabaja con números, con bits, ceros y unos. Pues casi todos vamos a tener una serie de operadores que me van a permitir modificar o trabajar esos números, esos operandos. Entonces vamos a tener por una parte operadores aritméticos, que son los típicos de suma, resta, multiplicación, división, y el módulo, que es el resto de una división. Vamos a tener operadores que operan sobre un único operando, pues por ejemplo cambiarle el signo, incremento, decremento, tenemos preincremento, decremento, operadores de comparación que se llaman relacionales, mayor que, menor que eso me devuelve un booleano, operadores condicionales, ¿vale? Que trabaja sobre booleanos y digo que es and, or o negación, operadores de desplazamiento que permiten desplazar bits, esos trabajan sobre valores enteros, operadores lógicos a nivel de bit y operadores de asignación. Después hay otros operadores, que es operador terciario, el operador new, que es para crear objetos, etc. Entonces, no me voy a parar mucho sobre operadores porque son aritméticos, pero bueno, son los típicos matemáticos, por ejemplo. Entonces tenemos la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y ya por último tenemos el operador módulo, que es la resta. Bueno, ok, todo esto, como es un entero, se pueden combinar. Vemos, los estoy combinando todos. ¿Qué pasa? Que va a haber una precedencia de operadores. Pues son los mismos que en las matemáticas, de izquierda a derecha. Oye, un detalle que no lo he comentado antes, este operador es muy importante. No penséis que es de comparación, que es de asignación. Lo que va a hacer es, lo que está a la derecha se lo asigna a lo que tengo a la izquierda. ¿Vale? Entonces, precedencia, operadores aritméticos, y después, bueno, la multiplicación, división, etcétera, etcétera. Y ya, por último, digamos que sería, sería. Entonces, como decía, los operadores aritméticos, los demás sería operador, multiplicación, división y módulo. Entonces, el orden sería 4, 5 por 4, 20, entre 5, es una división entera, va a dar un entero, y el resto lo calculo entre 5. Y después serían operadores suma y resta. En este caso sería la suma y después la resta. Voy a poner salario. Pues salario voy a poner mileurista y además con saña, con ensañamiento. Vale, entonces sería 1000 euros y un céntimo. Y como sabemos tenemos varios tipos de operadores. Pues por ejemplo, vamos a incrementar ese salario, sería el operador suma. Sería asignación, salario, pues le vamos a incrementar el salario en 12 unidades. ¿Veis? Tipo de dato entero, le sumo el salario, esos datos. Hay una conversión implícita, que sería que convierte este entero en doble, porque tiene mayor precisión y lo guarda en un doble. Vale, operador suma, operador resta, le vamos a bajar 12 euros, ya no tiene para 2 cafés. Operación multiplicación, se pasa al consejo de administración de una empresa. Bien, división, su ideología es conflictiva y entonces le dividimos entre 12. Tiempo de trabajo, años trabajados. Pues años trabajados, imaginemos que tiene, como en mi caso, 19 años como funcionario de carrera. Pues para calcular los sexenios podríamos saber así, pues int número de sexenios, lo que tengo de este último sexenio, los años trabajados que llevo de este último sexenio. Vale, pues lo ejecuto y vamos a ver qué me sale. Bien, el resto es 1. O sea que me faltan 5 años para un nuevo sexenio. Bien, o sea, sería el resto de la división. 6 por 3, 18, y al 19 va 1, por eso me da eso. Bien, operadores unarios. Bueno, unarios, ese nombre no sé si existe en castellano, pero sería un operador que
son operadores que lo que me hacen es, perdón, bueno, me faltaría la división. La división en este caso, voy a ponerla aquí. Me falta la división, me estoy dando cuenta. Pues por ejemplo, A igual a 3. No, voy a poner A igual a 10. B igual a 3. Bueno, pues la división, en este caso, ojo con esto. Voy a poner A entre B. Lo voy a poner en paréntesis para que quede clarito. Bien, pues la división, si son reales, la división va a ser real, o sea, si son doble o float va a ser real. Pero en el caso de que la división sea entera, la división va a ser el valor entero. Vamos a ejecutarlo para que lo comprobéis. Vale, veis, 3. O sea, sería 10 entre 3 sería 3 más el resto. ¿Vale? Entonces sería 3 por 3, 9, me da el resto 1, pero la división es entera. Entonces, sí, tener en cuenta que la división entre enteros siempre es entera y eso es un típico error que se puede cometer. Entonces, lo que se puede hacer es convertir un número a doble, ¿vale? Por ejemplo, poniéndole un decimal, si es un literal, un puntito, digo, o en este caso veis que ya me cambia un poco el resultado y me da 3,3 periodo. Es aquí un pequeño error, pérdida de precisión, pero sería eso, ¿vale? Entonces, ya digo, tenemos entonces suma, resta, multiplicación, división y resto. Bien, las operaciones aritméticas todas devuelven un número y siempre van a devolver el de mayor precisión, o sea, se realiza una conversión automática, así de sencillo. Bien, operadores unarios, vamos a ver entonces, operadores unarios. Operan sobre un único elemento, entonces tenemos el operador signo, por ejemplo, entonces, por ejemplo, si esto es int b, entonces voy a poner 3, voy a poner int a igual a menos b, lo que hace es, este sería un operador signo, lo que hace es pasar a que a valga menos 3. Operador incremento, pues ahora que a vale menos 3, podemos incrementar a. Bien, el preincremento o incrementar a posincremento. ¿Qué diferencia hay? Pues si van en sentencias distintas es lo mismo, pero vamos a verlo en este caso. Voy a quitar aquí, o sea, tenemos que a vale menos 3, entonces si lo hago así, lo que hace es me incrementa a y realiza el resto de operaciones y después lo asigna. Voy a ponerlo así para que quede claro. Digamos que es preincremento, incrementa a y después lo asigna b. Si lo imprimo aquí b, para que quede, vamos a ver, entonces vamos a ver los pasos. Sería a vale menos 3, incremento a en una unidad pasa a valer menos 2 y se lo asigna a b, ¿vale? Entonces me imprime menos 2. Bien, posincremento, vamos a verlo. Pues hace la operación después. Primero lo que hace es asigna a b y después incrementa. Voy a imprimir a para que lo veáis. Bien, entonces en este caso tenemos a vale menos 3 al salir de aquí. El menos 3 se lo asigna a b y después incrementa a vale menos 2. Entonces voy a imprimir menos 3 y menos 2. Ahí lo tenemos. Uy, perdón. Lo he puesto incrementado a... Ah, es que puedo sobre, perdón. Ahí está. Ahí está. Menos 3 y menos 2. Y en el otro caso, incrementa a y después lo asigna a b, entonces van a tener el mismo valor que va a ser menos 2 y menos 2. Bien, ahí está, perfecto. Incrementos. Lo mismo para el preincremento y decremento. La típica sentencia, que es un for, por ejemplo, suele llevar un incremento, que en este caso da igual ponerlo antes o después. ¿Vale? Incrementa ahí después de cada iteración y da igual ponerlo. Se suele poner siempre
después. Bien. O sea, en cada iteración empieza en 0 el bucle, comprobación para seguir en el bucle, y después de cada iteración, de cada bucle, pues lo que hace es incrementar el valor de i. Bien, es el típico ejemplo. Bien, pues otro operador unario sería, bueno, la negación, entonces, operador signo, que también podría ser más, pero en este caso no tiene sentido porque conserva el signo, con más o menos, antes o después, y siempre, ante la duda, una buena recomendación es siempre ponerle una línea aparte, es decir, en este caso sería esto. Vale. Así evito, oye, ¿qué hace antes la asignación? Entonces no pasa nada. El compilador después se encarga de hacerlo por mí y optimizar todo este código. Bueno, y por supuesto existe otro operador unario que es la negación, el operador negación. Ese funciona solo con booleanos y por ejemplo voy a poner boolean feliz igual true. Boolean estado ánimo igual. ¿Vale? Mi estado de ánimo ahora mismo es no feliz. Bien, es una negación y es el complemento lógico. Invierte el valor de una expresión booleana. ¿Vale? Bueno, ¿qué más? Operadores de comparación. Tenemos, bueno, los operadores de comparación funcionan con números, comparan números mayor que, menor que, etc. Entonces vamos a poner aquí. Normalmente se emplean, devuelven un booleano, o sea, ojo, ojo, o sea, devuelven un booleano, por ejemplo, voy a poner aquí, compara. Bien, entonces, por ejemplo, lo voy a poner con literales, ya para no crear variables. 3 mayor que 2, pues va a ser compara va a ver true. Bien, compara. Verdadero. Else. Falso. Bien, entonces, en este caso es cuando el primer operando es mayor que el segundo, cuando el segundo operando es menor que en este caso va a devolver falso, el primer operando es menor que el segundo, típico error. Veis que yo no estoy poniendo paréntesis porque tiene más prioridad este que el operador asignación. ¿Vale? Primero realiza esto y después asigna. Bien, en este caso, cuando son iguales devuelve true. En otros lenguajes como PHP existe un triple igual, pero en este caso tenemos solo sirve para operadores del mismo tipo, ¿no? Bueno, no del mismo tipo, pero que sean que pueda convertir. En este caso, por ejemplo, si 3 es igual a 2, devuelve true. Si 3 es distinto de 2, devuelve true. Distinto de mayor o igual, menor o igual. Y bueno, y vamos a poner un detalle. Ojo con esto, distinto. Si alguien tiene base de datos, sabéis que en muchos gestores existe este diferente. Entonces, ojo con este error. Distinto es así. En algunos sistemas gestores esto es correcto, pero lo normal en SQL es así. ¿Vale? Entonces, simplemente eso. Y otro típico, error tipicazo, es el siguiente. Hacer algo así. Si 3 es igual a 2, no. Esto no es. Sería 3 con doble igual. ¿Vale? Entonces, operador. El 1 igual es asignación, doble igual es comparación. Otro operador muy interesante también es un operador que devuelve un verdadero o falso, o sea, se llama operador relacional de comparación. Es para ver si un objeto es de un tipo concreto. Por ejemplo, voy a poner aquí object. Voy a poner object nombre igual a Pepe. Bien. Oye, ¿qué estás haciendo, Pepe? Bueno, puedo deciros que nombre puede ser cualquier objeto y entre ellos una cadena. Pues el operador instance of es un operador que me permite saber si un objeto es de ese tipo.
instance of string, me devuelve true. Por eso digo que es un operador relacional. O sea, si este objeto es de tipo string, veremos que ahora hay en determinados casos unos modos de emplearlo y minimizar este tipo de comprobaciones, pero queda ahí y es importante saberlo. Si nombre es de tipo string, me va a devolver true. Entonces aquí me va a poner, es una cadena, else no es una cadena. Bien, cierro esto. Esto lo comento porque por si acaso lo usamos ahora. Entonces este sería operador instant of. O sea que me dice si un objeto en este caso me va a decir que es una cadena. Bien, pero podríamos apuntar a cualquier otro objeto. Pues por ejemplo, voy a hacerlo a un objeto contenedor. No, porque esto voy a buscar un JFrame. Vale. Voy a tener que importar, pero me sirve igual. Bueno, bien, entonces en este caso, nombre es de tipo ventana y digo si es una cadena, me entra aquí, y si digo no es una cadena. ¿Veis? Eso está bien para comprobar. Pues por ejemplo, si es una cadena, aquí podría convertirlo en mayúsculas o hacer lo que sea. O hacer una conversión explícita, pues por ejemplo, si es una cadena, pues pongo aquí string nueva, convierto ese objeto en cadena. Y esa nueva, pues por ejemplo, lo convierto en mayúscula, bueno, lo imprimo en mayúscula, perdón, me falta una G, ahí está. Nueva. Pues podría invocar a cualquier método, pues compararlo con, o lo que sea, coger el carácter que está en una posición concreta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Operador instancia of. Entonces esos serían los operadores relacionales, mayor que, menor que, comparación de igualdad, distinto de, mayor o igual que, menor o igual y instant of, ¿vale? Todos devuelven booleanos, o sea, devuelven verdaderos falsos, se emplea tanto para sí, para ponerlo en condicionales, como para asignárselo a una variable booleana. El resultado, no me voy a preocupar de escribir eso bien, ¿veis? Me devuelve un booleano, lo puedo poner en una variable booleana. Y aquí siempre va una expresión booleana, ¿vale? Entonces, ojo con esto. Después lo vamos a ver cuando veamos métodos. Un error típico de novato pues es hacer si esto es verdadero, return true, else, return false. Bueno, pues es lo mismo que revolver esta condición, ¿vale? Entonces eso lo veremos más adelante. Bien, más operadores ahora. Condicionales. Los operadores condicionales operan con operadores, son operadores lógicos que operan con booleanos. Ojo, los otros operan, comparan. Recordad, para comparar objetos no se compara con doble igual. ¿Bien? ¿Por qué? Porque un objeto es una referencia. Bien, no es un dato básico. Entonces, vamos a ver ahora mismo cómo los operadores condicionales. Los operadores condicionales son operadores que operan con booleanos. Entonces tenemos, por ejemplo, voy a poner si a mayor que 0, por ejemplo, es un booleano, y b mayor que 1, obviamente tendría que declarar la variable a y la variable b, pues esto sería el primer operador, sería el AND lógico, que es verdadero cuando esto es verdadero y esto es verdadero. OR será cuando uno de los dos es verdadero. La evaluación siempre es en cortocircuito. Oh, ¿qué estás contando? Es decir, si esto es false, va a ser false siempre, o sea, porque tienen que ser verdaderos los dos. Pues ya no evalúa la siguiente parte. Imaginemos lo siguiente, que quiero hacer una división. Pues por ejemplo, si A es distinto de 0 y A entre B es igual a 4,
Bien, fijaos, no va a dar un error, perdón, y si b distinto de 0. ¿Vale? Entonces, la evaluación se realiza en cortocircuito, es decir, primero evalúa esto. Si es distinto de 0, pasa a evaluar esto. Pero si es igual a 0, esto ya es false, ya no evalúa la siguiente parte. Entonces, como es distinto de 0, ya no me va a dar un error al dividir por 0. Bien, entonces, si aquí ya sabe el resultado, pues no precisa realizar lo siguiente. Operador OR, pues sería cuando este es verdadero o este es verdadero. Bien, operador negación, pues voy a poner aquí un ejemplo. Cuando b no es distinto de 0, o lo que es lo mismo, cuando b es igual a 0, es una negación. Bueno, pues hola, bueno, pues entonces he hecho una pequeña pausa porque ahora lo que vamos a ver es operadores a nivel de bit. O sea, hemos visto operadores aritméticos que trabajan con números, operadores bueno, relacionales, ¿vale? Que comparan, de comparación, operadores lógicos, ¿vale? Que sería el AND, el OR, la negación. Y ahora vamos a ver operadores a nivel de bit. Bien, los operadores a nivel de bit son operadores que trabajan con los bits de los números. Entonces, para eso precisamos conocer un poco de aritmética o de representación binaria. Entonces, voy a hacer un pequeño inciso y entonces para poder entenderlo. Entonces, empezaremos con los operadores de desplazamiento, ¿vale? Lo voy a poner aquí, operadores de desplazamiento. Y en este caso tenemos los siguientes. Tenemos desplazamiento a la derecha, desplazamiento a la izquierda y desplazamiento a la derecha sin signo, que sería con triple. Vale, pero para eso, como va a desplazar bits, pues en este caso lo que hace es desplazar a la derecha es dividir entre 2, desplazar a la izquierda sería multiplicar por 2 y en este caso desplazar sin signo a la derecha, pues es ponerle un 0 a la izquierda. ¿Vale? Pero vamos a ver cómo se representan los números. Empezaré pues por poner un número fácil. Voy a poner, por ejemplo, el 3, que es 0, 0, 1, 1. Termina en 1, 1. ¿Vale? Y además hace referencia a lo que vimos en la práctica. Entonces voy a poner el 3. El 3 tiene esta representación. En 32 bits, obviamente, porque es 1, 1. Bien, entonces, esto sería el 3. ¿Y cómo funciona el operador este? Bueno, pues voy a hacer un pequeño inciso porque voy a intentar explicar ahora muy rápidamente cómo es la representación binaria. Voy a poner aquí un bolígrafo. Sí, entonces, los números enteros se representan en complemento a 2. Esto es, voy a ponerlo con 4 bits, es más que suficiente. Este sería el 0, ¿vale? Esto sería el 1, que sería 1, 2, 3. Este sería el 2. Como sabéis, cada posición tiene un peso. El 3 sería 2 más 1. ¿Ves? Le voy añadiendo 1. Ahora, más 1 sería 1 y 1, 0, etc. Entonces sería el 4, que sería el 1, 0, 0. El 5, que sería 0, 1, 0, 1. El 6, que sería 0, 1, 1, 0. Y por último el 7, que sería el 0, 1, 1, 1. Pues bien, la representación complementa 2, el primer bit es el de signo y el resto son bits significativos. Entonces, los positivos se representan con un 0 delante y los negativos se van a representar con 1 delante. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo se realiza la conversión de complemento a 2 de un número positivo a uno negativo? Existe un truco, lo podéis buscar por ahí, veréis que es 2 elevado a no sé qué tal. Bueno, pero existe un truco que es muy sencillo, que es darle la vuelta y sumar 1. Pues entonces, si le doy la vuelta a estos bits, tenemos todo unos.
y al sumarle 1 sería 1 más 1. Lo voy a poner así para el primero. O sea, sería 1 más 1, 0. Llevamos 1. 1 más 1, 0. 1 más 1, 0, llevamos 1. 1 más 1, 0, llevamos 1. Ese bit se va a la... Entonces veremos que el 0 y el menos 0 son el mismo, ¿vale? No pasa nada. Pasamos al siguiente. Sería darle la vuelta, más 1, pasa a ser, perdón, sí, 1, 1, 1, 1. O sea que este es el menos 1. Sigamos. Darle la vuelta es 1, 1, 0, 1, más 1, sería 1 y 1, 0, llevamos 1, pues ya veis un poco cómo va a ir quedando. ¿Vale? El menos 2. Sigo. Voy a hacerlos todos. 1, 1, 0, 0, más 1, sería 1, 1, 0, 1, menos 3. Sigo. 1, 0, 1, 1 más 1, 6, 1, 0, llevamos 1, 1, 0, llevamos 1. Pasa que aquí, y a partir de 1, todo pasa a 0. Menos 4, que vais a 5, sería 1, 0, 1, 0, más 1, sería 1, 0, 1, 1. Y pasamos a 6, sería la vuelta. Más 1, 1, 0, 1, 0, menos 6. Y al último, vamos a ver, sería 1, 0, 0, 0, más, espera, ¿lo he hecho bien? Sí. Más 1 sería el 1, 0, 0, 1. Y ya por último, por eso la representación es asimétrica, el menos 8 va a ser este de aquí. Este sería el menos 8. Este sería el menos 7. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es el menos 8? Si le dais la vuelta, vais a verlo. Entonces tenemos el 0, 0, 1, 1, más 1. Es inverso, o sea, de aquí a aquí sería dar la vuelta y sumarle 1, y de aquí a aquí sería dar la vuelta y tenemos 0, 1, 1, 1, más 1 sería este número, que es el 8. Digo, el menos 8. ¿Vale? Perdón, el 8. Como es el 8, pasa a ser el menos 8. Por eso es asimétrico. Por eso, por ejemplo, un byte va desde menos 127, digo, desde menos 128 a 127, porque el byte 1 y todo 0 sería menos 128. Bueno, pues todo esto lo vamos a ver con ejemplos. Bien, entonces vamos allá. Primero, desplazamiento operador a nivel de bit. Bien, entonces vamos a empezar. Voy a imprimirlo ya directamente para no estar creando variables intermedias. Y voy a poner aquí, por ejemplo, desplazamiento. Sí, voy a poner, por ejemplo, A, lo voy a desplazar un bit a la derecha. Bien, vale 3, como veis, y al desplazarlo un bit a la derecha, este me lo cargo y pasa a valer 1. Bien, desplazar a la derecha es dividir entre 2. Igual que en decimal, desplazar a la derecha es dividir entre 10 y desplazar a la izquierda es multiplicar por 10. En la aritmética binaria es desplazar una posición, significa dividir entre 2, y en el otro sentido es multiplicar por 2. Ejecuto y vais a ver que me da 1. Me quedo con un único bit. ¿Vale? Voy a poner otro número un poquito más interesante, que va a ser el 6, que es, el 6 sería el 4 y 2, 6, es par, ¿veis? 4 y 2, 6. Al desplazarlo a la derecha, un bit pasa a valer el 3. O sea, es dividir entre 2, me cargo este, 4z, ejecuto. Ahí está, 3. ¿Vale? En el otro sentido, pues sería multiplicar por 2. Ahí está. O sea, multiplicar por 2 pasaría a valer 12. Sería poner un 0 más. Entonces, operaciones. Vale, ¿y para qué nos sirven estos operadores? Porque, por ejemplo, para hacer operaciones múltiplos de 2, o potencias de 2, mejor dicho, es mucho más sencillo que estar realizando una operación, una multiplicación, en la que el procesador tiene que realizar una operación más compleja. En cambio, si utilizo estos operadores, gano mucho tiempo de computación, por ejemplo, y para temas críticos es interesante. Y en la práctica os puse algún ejemplo. Pero bueno, entonces en este caso estoy multiplicando por 2 y pasa a valer 12.
pero podría multiplicar por 4 y pasa a valer 24. Bien, existe un siguiente operador que es lo mismo con triple, que multiplica, como he dicho, el primer bit es de signo. Entonces, si hago esto, este 6 lo desplazo 2 veces, paso a valer 2, como podéis ver, ¿vale? Paso a valer 2. Bien, voy a ponerlo. 2 veces sí, perdón, paso a valer 2, paso a valer 1. Entonces me da 1, ¿vale? Porque me estoy cargando estos dos primeros bits, me los estoy comiendo, por así decirlo. Desplazo 2 bits a la derecha. Y es indiferente lo ponga con signo o sin signo, porque lo que estoy añadiendo es metiendo ceros a la derecha. ¿Vale? Entonces me sigue dando 1. Pero fijaos, voy a coger un número negativo. Y voy a coger un número negativo de los que acabamos de ver. Voy a poner ahora mismo lo que acabamos de ver. Por ejemplo, voy a coger el menos 4. El menos 4 es todo unos delante y después acabo dando ceros. Bien, entonces voy a poner el menos 4. El menos 4 sería esto. Este sería el menos 4. Al desplazarlo 2 bits a la derecha, pues pasa a valer, claro, estoy dividiendo entre 2 veces todo unos. Vamos a ejecutarlo para que veáis un poco. Es menos 1. Vamos a ver la representación. Es el menos 1, todo unos. ¿Vale? No hay problema. Pero ¿qué pasa si yo hago un desplazamiento y en vez de meterle el signo a la derecha, le meto 2 ceros? Estoy desplazando a la derecha 2. Pues va a ser un número muy grande positivo. Este menos 4, al desplazarlo 2 hacia la derecha, pero metiéndole ceros, vais a ver qué número es. Lo ejecuto antes de nada. Y si es un número positivo muy grande, que sería este número. O sea, 32 bits sería 30 bits 2 elevado a... ¿cómo estamos? A 30 menos 1. ¿Vale? Que es este número que me aparece aquí en la salida. Bien, ahí lo tenemos entonces. Esto sería entonces, es interesante la aritmética binaria, o no interesante, es necesaria para entender los operadores. Entonces, esto me da pie para el siguiente conjunto de operadores, que no son operadores de desplazamiento, sino que son operadores a nivel de bit. Son como los operadores lógicos, el AND, recuerdo, teníamos operador AND, OR, que es verdadero cuando los dos son verdaderos, cuando uno de los dos es verdadero, o en negación, pues en este caso tenemos operadores a nivel de bit. Es decir, consideramos que 0 es false y 1 es true. Entonces voy a ponerlo con el menos 4 que teníamos antes. Vale. Este era el menos 4, ¿recordad? Bien, entonces, este es el menos 4. Pues los operadores a nivel de bit, quito estos operadores de antes, funcionan así. Tenemos el AND. Pueden funcionar como máscaras muy bien. Por eso puse un ejemplo en la práctica. Tenemos el AND, el OR, el XOR, que no aparece en el otro. El XOR es cuando uno es verdadero. Este es cuando los dos son verdaderos. Este cuando uno de los dos son verdaderos. Y este es cuando uno es verdadero, pero no los dos a la vez. Por ejemplo, aquí me voy al cine y me tomo palomitas, pues sería verdadero cuando o voy al cine o tomo palomitas, o voy al cine y tomo palomitas. ¿Vale? Es decir, si voy al cine y tomo palomitas sería verdadero, si voy al cine es verdadero y si tomo palomitas es verdadero. Pero este solo sería verdadero cuando o voy al cine o tomo palomitas, pero no hago las dos cosas a la vez. Sería false cuando voy al cine y tomo palomitas. O sea, me tomo palomitas fuera del cine. Es algo que no soporto cuando voy al cine. ¿Vale? Pues esto sería verdadero siempre que vaya al cine o tome palomitas, pero no las dos a la vez. Bien, entonces vamos a poner ejemplos con bits, que de eso se trata. Voy a poner
necesito, como opera con dos variables, voy a poner una, ya empiezo por lo más sencillo. A menos 4 y el 3 es este. 1, 1. Bien, pues este voy a ponerle igual que antes arriba para que se vea clarito. Vale. Bien, y esto lo pongo ahí un poquito. Bien, vamos a ver. Operador AND. Voy a poner A and B. Me da un número, a diferencia del otro, ¿eh? Ojo, los operadores de antes que teníamos, los operadores lógicos me daban una verdadera, otro verdadero, me daban true, pero en este caso un número y otro número entero, y me da otro número entero, porque operan a nivel de bit. Pues este caso es de perogrullo, es cuando los dos son verdaderos solo, y entonces 0 o 0 and 1 es 0, 0 and 1 es 0, 1 and 0 es 0, entonces el resultado de esta operación es 0. Perdón. Bien, es 0. Vamos a ver, OR. Pues pasamos de un 0 a un menos 1. Bien, os vuelvo a poner lo otro porque pasan a valer todos unos. El número ese, ¿veis? Menos 1 es todos unos. Bien, entonces ejecuto. Ahí tenéis, menos 1. ¿Por qué? Porque esto es verdadero, 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 o sea, 1, 1, todo unos. Y como vemos, la representación complementa 2 del menos 1 es todo unos. Sigamos, operadores. XOR, pues o uno u otro, pero no los dos a la vez. Pues le voy a poner el gruñito famoso. Ahí está. Ahí tenemos XOR. Pues vuelve a ser lo mismo, porque es verdadero, igual que un OR, verdadero, verdadero, porque no hay ninguno en la coincida. Ejecuto, me va a volver a dar menos 1. Bien, voy a cambiar aquí un tema, voy a ponerle aquí un 1. Bien, entonces, este es el 7. Le voy a poner aquí un 7. Bueno, pues en este caso, el XOR ya no es un 1, un menos 1. ¿Por qué? Porque este bit pasa a valer 0. ¿Vale? Porque no pueden cumplirse las dos a la vez. Uno u otro, pero no los dos a la vez. Bien, entonces, ¿qué es un menos 5? Os lo vuelvo a poner para que lo veáis. El menos 5 es el que tiene el tercer bit 0. ¿Vale? En cambio, el OR seguirá siendo menos 1. Porque 1 OR 1 es menos 1. ¿Vale? Y ya por último el complemento, que opera sobre un único. Pues voy a coger el de antes. Voy a poner un 3. Como invierte, el valor del 3 al invertirlo, pues pasa a valer menos 4. Y el valor invertido de menos 4 pasa a valer 3. Son los típicos ejemplos de máscara. Pues invertir todos los bits estos pasa a valer 3. Entonces el menos 4 me imprime un 3. Lo vemos ahora. Ahí está. Y de igual forma que el menos b pasa a valer 4. ¿Vale? Bueno, después existen operadores resumidos, entre comillas, que son operadores, el operador de asignación lo estamos usando, y aquí, vale, le asignamos un valor. Pero en muchos casos realizamos operaciones, esta es una operación típica, que es darle a una variable a, sumarle un 1 o multiplicarlo por 5. Bien, aquí obviamente hay que hacer la variable a. Vale, a una operación, esto es muy típico, al 4 multiplicamos por 5 y lo guardamos en a. Pues esto se puede resumir así. ¿Bien? Es decir, esto es equivalente a es igual al valor que tenía antes por 5. ¿Vale? Es una forma resumida de poner lo mismo. De momento, si queréis usar esto, usarlo, pero yo recomendaría ya emplear versiones resumidas porque es un ahorro considerable, ¿vale? De tiempo. Existe para la multiplicación, para la división, para la resta, etc. A menos 5, A más 5, A entre 5
y también existe para módulo, ¿vale? Módulo 5, etcétera, etcétera. Para cualquier operador existe lo mismo. Bien, son operadores de asignación, solo que me permiten poner esto. O lo típico, en un for. En un for, perdón, tengo que volver a escribirlo, si no, no me lo completa. Bien, este operador de incremento podría ponerse así, podría ponerse así, ¿vale? Que es i igual a i más 1, podría ponerse así, por incremento, ¿vale? Entonces, ayudan a resumir mucho las operaciones. Y ya, por último, operador terciario, que lo que hace es devuelve el valor, devuelve el valor si una condición es verdadera o falsa. Pues funciona así. Si esa condición es verdadera, devuelve el valor que tengo aquí, pues por ejemplo 3, y si no, la condición que tengo aquí, 6. Entonces voy a poner, por ejemplo, si A es mayor que 0, si esto es verdadero, pues le voy a asignar a una variable B. Es como un if. Entonces, para asignaciones está muy bien. Por ejemplo, si esto es verdadero, a B le asigna a 4, y si esto es false, a B le asigna 6. Por ejemplo, es muy útil cuando yo tengo un return. Pues si algo es verdadero, me devuelves algo. Pues por ejemplo, si B es positivo, pues que me devuelva. Obviamente aquí no tiene sentido el return, pero es para que veáis. Mayor que 0. O en caso contrario, pues menor que 0. Bien, algo así. O incluso para esto, imprimir por pantalla, pues algo así. Si, ¿veis? Si B es mayor que 0, me imprime mayor que 0, y si B es menor o igual que 0, pues me imprime menor o igual. ¿Vale? Pues ya están todos los operadores. Después me faltarían operadores para acceder a arrays, por ejemplo. Operador punto, que se utiliza para acceder a métodos bien estáticos, sería con el nombre de la clase o métodos de instancia. El casting, que ya lo hemos visto, que es el operador paréntesis. Y después el operador new, que se emplea para crear objetos. ¿Vale? El de instance of ya lo acabamos de ver. En cuanto a la precedencia de operadores, yo recomendaría, ante la duda, siempre operar paréntesis. ¿Vale? Con los matemáticos no hay problema. Primero la multiplicación, división y módulo, y después las sumas y restas. Pero con respecto al resto de operadores puede ser complejo. Pero ya os digo que primero serían los operadores sufijos, por ejemplo, el post-incremento y post-decremento. Después venían los unarios, pre-incremento y predecremento, operador signo. Después venían las multiplicaciones, divisiones y módulo, que tienen el mismo valor, sumas y restas, desplazamiento operador de bits, etcétera, etcétera. Voy a poner un ejemplo porque ya la propia lógica lo vais a ver. Voy a poner uno un poco complicado. Entonces voy a poner, si B es mayor que 0 y C y A menor que 0, o A más es doble igual a 3. ¿Veis? Aquí combino operadores de comparación, operadores de incremento, operadores de comparación. ¿Veis? Entonces, ¿cuál es más? Ya la propia lógica me lo está diciendo. Vale, el que tiene más preferencia es, perdón, me acaba de sonar. El que tiene más preferencia es este, ¿vale? De los que aquí aparecen, ¿vale? Bueno, y de todos. Sería, primero incrementa este. Vale, una vez tengamos este, tenemos los operadores, en este caso, de comparación, porque no hay operaciones, serían pues este, ¿vale? Este, después los operadores de igualdad, este,
Y ya por último los operadores relacionales. Y tendría más prioridad este y después este. ¿Vale? Entonces, ojo con estos detalles porque si yo cambio el orden, puede cambiar el sentido. Porque va a realizar antes esta operación antes que esta. Entonces, recomendación, siempre usar paréntesis. ¿Vale? Siempre empleamos paréntesis. Porque así no nos confundimos. Ya digo, si lo tenemos muy claro y somos unos cracks y llevamos mucho tiempo programando, no pasa nada. Pero el paréntesis, como es el de máxima prioridad, pues no hay problema. Pero entonces, ya digo, en cuanto a la precedencia, ya digo, siempre intentar utilizar paréntesis, salvo casos muy claros, ¿vale? Pues por ejemplo, en este caso, no hay duda, siempre va a ser esto antes y esto que esto, entonces va a realizar esta operación y después realiza la comparación. Bueno, pues con esto terminamos y pasaremos después a